Bueno, no sé, la idea sería continuar, más que continuar, cerrar la cuestión del protocolo IP, ¿sí? Así que me parece que tendríamos que, digamos, presentar la última partecita, lo que había quedado pendiente antes de los repasos que hicimos clases anteriores. ¿Sí? Sería la idea por ahí de desarrollar eso un poco. Después, obviamente, si hay alguna duda o algo que queda ahí pendiente, lo solucionamos, ¿sí? En unos minutitos. Eh, con lo cual, bueno, vamos a capturar pantalla primero. Y vamos a... Deberían ver la presentación ahí, si no, como siempre, me gritan. ¿Sí? Acerca de las direcciones IP, nos faltan ver básicamente dos cosas, nada más. ¿Sí? Estas dos cosas son las direcciones privadas, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora, y luego las direcciones IP reservadas. ¿Sí? Es el último tema. Eh, bueno, hemos charlado un montón sobre las direcciones IP, ¿sí? Sobre todo la versión 4, que es la que desarrollamos en las últimas clases, ¿sí? Lo que nos faltaría, digamos, es entender que las direcciones IP, eh, la versión 4 básicamente, ha tenido un problema con el paso de los años. O sea, ya en las últimas décadas, diría yo, en la última década seguro y parte de la anterior también, las direcciones IP versión 4, las que conocíamos como las direcciones IP tradicionales, tuvieron el problema de que se empezaron a agotar. O sea, ya están agotadas al día de hoy. Quiere decir que no hay más direcciones IP disponibles para dispositivos nuevos que quieran formar parte de Internet, por ejemplo. Están agotadas. Están agotadas entre comillas, hay algunas que quedaron sin usarse, pero en principio es un esquema de direccionamiento, versión 4, que ya pasa a ser obsoleto, porque hay muchos dispositivos en la actualidad que pretenden ser parte de Internet, ¿sí? Muchos dispositivos que ni se pensaban que podían existir cuando se creó este protocolo, o sea, cuando se creó el protocolo IP hace unas décadas atrás, nadie pensaba que las consolas de juego iban a jugar un rol importante en Internet, por ejemplo. Nadie pensaba en eso. ¿No? Los ingenieros no lo tenían en mente, seguramente cuando lo desarrollaron. ¿Sí? El protocolo IP inicialmente se utilizaba con unos servidores en ámbitos universitarios, o sea que en ese entonces la cantidad de direcciones disponibles era una enormidad. Había un montón de direcciones IP para esos pocos hosts que formaban parte de lo que después iba a llamarse Internet. El tema es que el mundo evolucionó, la informática se hizo masiva, las redes se hicieron masivas, abundan los dispositivos que se conectan a Internet hoy en día. Primero fueron las PC de escritorio, después fueron las portátiles, después llegó la telefonía celular y chau, ya estaba agotado a ese punto. Y cada día aparecen dispositivos nuevos que necesitan una dirección IP. Y las direcciones IP versión 4 ya están agotadas, no hay más. Entonces se empezaron a buscar soluciones o parches hasta que las direcciones IP versión 4 sean reemplazadas por otra cosa. Obviamente esa otra cosa son las direcciones IP versión 6, que en otro momento las estudiaremos. Pero por lo pronto, para solucionar ese problema de la falta de direcciones IP, a alguien se le ocurrieron varias cosas, sí, a la gente, pero a alguien se le ocurrió primero crear algo así como las direcciones IP privadas, que son estas direcciones IP que vamos a tratar de estudiar ahora. ¿Qué son las direcciones IP privadas? Las direcciones IP privadas son direcciones IP comunes y corrientes, ¿sí? Pero que en principio forman parte de un grupo, de un rango de direcciones. O sea, no cualquier dirección IP es privada. Para que sea privada la dirección IP, tiene que estar dentro de estos límites, tres límites que yo marqué acá. O sea, si mi dirección IP está entre el 10.000 al 10.255, 255, 255, o sea, es cualquier valor entre estos dos, inclusive esos dos, la dirección IP se considera privada. Lo mismo pasa con este segundo grupo, el 172.16, 00 al 172.31, 255, 255, y lo mismo pasa con este grupo que es el más conocido por nosotros,
El que empieza con 192, 168, y después los dos siguientes números pueden ser cualquiera de los válidos. ¿Sí? Este lo solemos ver con mucha frecuencia. Bueno, si una dirección IP está dentro de este rango, se denomina dirección IP privada. Y esa dirección IP se puede utilizar, como dice acá arriba la definición, en ámbitos locales. ¿Sí? ¿Qué son ámbitos locales? Ámbitos locales es, por ejemplo, mi casa. Esta PC que estoy utilizando yo para conectarme acá a este Meet y estar con ustedes virtualmente conectados, esta PC tiene una dirección IP privada, porque está en un ámbito local. ¿Sí? Cualquiera de las computadoras que tenemos en el laboratorio, en cualquiera de los laboratorios que están en la escuela, también pertenecen a un ámbito local. ¿Sí? La computadora o el teléfono celular que están utilizando ustedes, si están conectados a Wi-Fi o a la red local de sus propias casas, también pertenecen a un ámbito local. ¿Sí? ¿A qué llamamos ámbito local? ¿O qué característica tiene mi casa, o la computadora esta que estoy utilizando, para ser más preciso? Es que para conectarse a Internet no requiere un acceso directo. A ver, ¿qué quiere decir esto que no requiere un acceso directo? Más fácil de entender. Para que mi computadora se conecte a Internet, lo que necesita es un modem router. ¿Sí? El que está conectado a Internet en mi casa, propiamente dicho, el que tiene una dirección IP pública, es el modem router que tengo acá a un par de metros. Pero mi dirección IP en esta computadora que estoy usando ahora es privada. Porque para conectarse no lo hace directamente, sino tiene que pasar por el router. No sé si se entiende esta cuestión teórica. Y si no se entiende, creo que el gráfico que viene a continuación lo va a explicar un poco mejor. Los rangos esos después ustedes se los memorizan, quizás ya los sepan. ¿Sí? Por ahí el esquema este, por ahí ayuda un poquito más a entender. A ver, ¿cómo lo tenemos que entender esto que está acá? La nube es Internet, olvídense de eso, ¿está bien? Ahí no pongamos los ojos ahí. Estos grandotes que están acá son los servidores web, servidores DNS, los ISP, o sea, cualquiera de las cosas importantes que figuran en la vida de Internet. Obviamente todo el mundo entiende que estos son la notebook, puede ser un teléfono móvil o una tablet, un pad, algo por el estilo, una PC de escritorio. Esto es clave, este símbolo que está acá es el modem router, el router que tienen en sus casas, ¿sí? Eso es clave. Y después es importante que ustedes miren este esquema, lo que está pintado de color azul, las direcciones IP que están pintadas de color azul y las que están pintadas de color rojo. Las que están pintadas de color azul acá representan direcciones IP públicas. Forman parte de Internet, no se repiten, no hay dos iguales en todo el mundo. Esas son las que se agotaron hace tiempo. Se malaprovecharon, se usaron mal al principio y después hubo un problema. ¿Está bien? Pero no hay más. Entonces, como no hay más, ¿qué es lo que sucede cuando yo desde mi casa me quiero conectar a Internet? Bueno, lo que necesito es hacer este esquema. ¿Sí? O sea, veamos acá arriba, estoy acá arriba a la izquierda. Necesito un modem router que va a recibir una dirección IP pública. No sé, si tengo claro, claro me da esta IP azul, ¿ven? Si tengo, no sé, Telecentro, es Telecentro el que me da esta dirección IP. Si tenía Arnet, pobre de mí, pero también me la da Arnet, ¿sí? Esa dirección IP de color azul. Son direcciones IP públicas, es lo que uno paga al fin de cuentas. También paga el abono para poder usar eso durante el mes. Internamente, vamos al color rojo de la línea punteada, en este caso hacia acá arriba a la izquierda, todas las direcciones IP que usan estos dispositivos son privadas. Las direcciones rojas seguro que pertenecen a alguno de los rangos que recién estuvimos viendo en la pantalla anterior. ¿Sí? Bien, un detalle final antes de pasar a los ejemplos. Fíjense que el router, el modem router que está acá, tiene dos direcciones IP. Viene preparado para recibir dos direcciones IP. Una pública, no sé, que le dio claro, por ejemplo, y otra privada que ya viene almacenada, o la puedo configurar yo. Viene guardada esa dirección IP, pero si quiero si el router me lo permite, la puedo modificar. Bien, pero es privada, para permitir la conexión local. Después el router utiliza una tecnología que se llama NAT y demás, pero en otro momento se ve, no viene al caso ahora acá. Entonces,
Por ejemplo, en esta red de acá arriba a la izquierda, todos estos equipos, así al azar, decidimos dibujarlo con este rango de direcciones IP privadas. Las que empiezan con el número 10 y no importa el número que venga después. Obviamente, internamente acá no pueden repetirse dos direcciones IP, eso ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Tienen que ser distintas dentro de este grupo de tres direcciones IP. Después, ahora a ver dónde me voy. Acá abajo a la derecha, acá, por acá, hay otro grupo de direcciones privadas, del 172.16 al 172.31. Ojo, a 31, ¿sí? Acá. Entonces, todas estas direcciones IP que están internamente de color rojo tienen que ser todas distintas. El modem router obviamente tiene dos IP diferentes. Una pública, una privada. Recuerden, la azul se denomina dirección IP pública, las rojas privadas. Bueno, ahora me fui acá, abajo y a la izquierda. Es un grupo de direcciones IP privadas que van desde el 192 al 168, cualquier número puede seguir atrás, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el detalle esto? Relacionémoslo con lo primero que dijimos. Recuerden que se agotaban las direcciones IP. Básicamente, cuando se decidió implementar el esquema de direccionamiento privado y la tecnología NAT, pudo suceder esto en el mundo, que fue buenísimo, hasta que llegase el nuevo protocolo. Ven que la computadora que está acá abajo, esperen que me pase, uy, metí la pata acá, bien, voy a tratar de no hacer lío. Ven acá que esta computadora, no, voy a comentar otra infidencia, se le está acabando la pila a mi teclado inalámbrico, entonces a veces no me hace caso, ahí sí me hace caso, siempre, ahora no me hace caso. Bueno, ya volvemos, paciencia. Hoy es un día de algunos inconvenientes técnicos. A mí se me colgó la... No, es el teclado se quedó sin pilas, entonces encima no me deja ver a la luz del sol si está reaccionando o no. A ver ahí dónde anda. Bien, ahora sí parecería que está andando. Bien, ¿ven dónde está el puntero de mi mouse? Sí. Acá está dirección IP 192.168.0.1. Esta dirección IP es igual a la dirección IP del modem router acá arriba. Se pueden repetir las direcciones IP privadas, en este caso, sin ningún problema, porque están en redes diferentes. Al ser redes diferentes, se pudo duplicar las direcciones IP. Ahí eso quería que sucede, no lo vamos a tocar más, ya no voy a molestar más. ¿Ven las dos que quedaron recuadradas? ¿Sí? Esas dos direcciones IP son iguales, pero no hay conflicto entre las mismas, porque están en redes que no están en contacto entre sí. ¿Por qué? Porque ambas direcciones IP para llegar a digamos, a la red de redes, para llegar a Internet, necesitan un intermediario, que es el router que está haciendo de pared o de filtro, si quieren ponerle un nombre más claro, lo que impide el conflicto, básicamente, lo que impide un error al duplicarse las direcciones IP. Entonces, cada uno de nosotros en nuestras casas podría estar usando de forma privada la misma IP, estamos conectados a Internet porque pasamos por el router para llegar a Internet, pero no hay ningún conflicto de duplicación de direcciones. Bueno, lo último que voy a decir para que más o menos terminar de entender cómo funciona esto. Si esto que estuviese acá abajo fuese el servidor, no sé, fuese Google, por ejemplo, voy a tocar el teclado, puede pasar cualquier cosa. Esto que está acá, muy bien. Esto fuese Google, yo navego desde acá, desde mi casa, y para los servidores de Google no soy yo, o sea, no es esta dirección IP la que está haciendo una petición, es la dirección IP pública de este router. ¿Sí? Para los servidores de Google, para lo que fuese, que esté en Internet, lo que vale es esta dirección IP. Después internamente pasa otra cosa, el router me termina redirigiendo el pedido acá, pero es un trabajo que hace el router. Cuando, no sé, esta otra computadora de escritorio de acá arriba navega al mismo servidor de Google, para este servidor de Google, quien navegó fue esta dirección IP, la 147.5.195.0. O ¿Interesa? sea, nunca va a haber problemas porque la IP es única, Exacto. la Las pública. públicas son únicas.
¿sí? Se repiten las privadas en ámbitos locales diferentes, pero nadie se da cuenta de eso porque el router hace de pared o de filtro. ¿Bien? Entonces se pueden reutilizar esas direcciones IP y ¿qué es lo que ganamos? Que atrás de estas líneas punteadas yo pueda conectar un montón de equipos. Pueda conectar muchísimos equipos a Internet acá, 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 acá. Si no hubiese sido imposible la existencia de Internet como la conocemos hoy en día. ¿Se entendió esto? No sé si hay alguna consulta. Bueno, ahora el teclado está andando. ¿Vieron? Cuando no lo necesitamos funciona. Ahora cuando lo necesitemos no. Pero creo que está. ¿Alguien quiere preguntar algo o pasamos a lo último? No, nada. No, profe, nada. Bueno, a ver, entonces, sigamos. Juego la presentación. Tiemblo. Muy bien. Vámonos de acá. Listo. Bien. Después tenemos otra cuestión con las direcciones IP. Si ya sabemos que existen las privadas, tenemos que saber que existen algunas direcciones que se llaman reservadas. No tienen nada que ver con las privadas. Suenan parecido nada más, pero no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque este grupo de direcciones IP que vamos a llamar reservadas, nosotros no las vamos a poder utilizar nunca. De hecho, nadie las utiliza nunca. No se utilizan ni como direcciones públicas ni como direcciones privadas. Porque están reservadas, de ahí su nombre, para un uso especial. Están reservadas para otra cosa. O sea, no pueden identificar ni a mi computadora, la red, no puede identificar ni la consola de juego, no puede identificar al teléfono celular, no. Se reserva para otra cosa distinta, no para asignársela a un host. Y hay un montón de reservadas. Acá tratamos de poner las más importantes. Bueno, a ver cómo las tenemos que reconocer. Bien, estas ya las vimos hace unas clases atrás. Las famosas direcciones de red, ¿vieron las que terminaban con el 0? Que nos volvimos locos con esos ejercicios. Bueno, recuerden que esa dirección servía para identificar a toda la red en su conjunto, con lo cual no se puede usar para identificar a un equipo en particular. Está reservada. ¿Sí? Se llama dirección reservada de red. Básicamente, ahí hay 3 ejemplos. ¿Sí? No nos vamos a detener mucho ahora con los ejemplos. Si alguien después quiere alguna ayuda o algo, cuando cortamos, volvemos con eso de las direcciones de red. Pero esas 3 que están ahí, esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá, son todas direcciones reservadas de red. Observen el detalle, esta empieza con el 172.16, además es privada. O sea, no solo es reservada, sino que es privada. Mientras que esta, que no pertenecía a ninguno de los rangos anteriores, y esta, estamos igual, son públicas. Pero en todo caso son reservadas, no se las puede utilizar. Si tenemos las direcciones de red, teníamos la de broadcast. Era como el primo hermano, un chiste que digo siempre y que ya debe cansar de decirlo, no lo voy a decir más. Las direcciones de broadcast, recuerden que eran las que terminaban con el 255. Ahí tienen 3 ejemplos. Es importante que ya tengan en mente la definición de dirección de broadcast. Acuérdense de Counter-Strike, como decíamos acá. ¿Sí? En ese momento cada computadora lo que hace es transmite los mismos paquetes. El mismo paquete se lo reenvía a todas las computadoras que forman parte de la red, cuando uno está jugando en red, ¿no? Estoy hablando de ese ejemplo. Esa acción se llama broadcast. Y hay una dirección específica para hacer eso, que es la que termina ahí con 255, como estamos viendo en el ejemplo. Esto ya lo charlamos. Y después tenemos las que no charlamos, direcciones reservadas, que deben ser conocidas también por ustedes. La de loopback seguro que la escucharon o la vieron alguna vez, es la que empieza con el número 127 sin importar lo que viene después. Recuerden que el loopback es lo que hace un equipo informático cuando se comunica consigo mismo. ¿Sí? Cosa que lo hace con mayor frecuencia, esto que está acá, de lo que uno cree. Perdón. La más importante, la más usada es 127.001, pero no importa. Esa es la más utilizada. Cualquier cosa que empiece con 127 forma parte de una dirección reservada. No se puede usar en ningún equipo. ¿Qué más tenemos? Esta también la debemos conocer. Por ahí no sabemos el nombre, pero sí la hemos visto alguna vez. Se llaman direcciones IP Link Local. Vamos con el ejemplo de cuándo sucede esto. En la escuela seguro alguna vez les pasó. Ustedes vienen, encienden la computadora, el cable de red está desconectado,
y no se conecta a la red, ¿sí? Nada, no tienen internet, no pueden navegar, no pueden hacer nada. Cuando van a ver la dirección IP que tomó, ven que no tomó una dirección IP, la dirección IP correspondiente, o sea, no dice 192.168 algo, algo después. Les aparece un número raro que empieza con el 169, sigue con el 254 y cualquier número acá atrás. Bueno, esa es una dirección IP que automáticamente suele cargar Windows cuando no encuentra una dirección IP válida en la red. ¿Sí? Cuando, digamos, no disponen de una configuración IP correcta, toman esa dirección IP que está reservada para eso, para que el equipo continúe su funcionamiento, no haya ningún conflicto, pero obviamente no se va a conectar a ningún lado. Como una dirección IP que no sirve para conectarse a ningún lado, básicamente. ¿Sí? Windows lo hace con frecuencia, obviamente si no consigue una configuración IP válida. Por si no lo saben, es muy frecuente que la configuración IP se cargue dinámicamente. O sea, cuando yo estoy encendiendo mi computadora se comunica con el router, el modem router que tengo acá a unos metros, le pregunta cuál va a ser su dirección IP, el modem router le asigna toda la configuración IP, sin que yo me dé cuenta, prácticamente al instante recibe una configuración IP válida. Bien. Si yo desconecto el cable y no puede llegar al router, va a tomar una dirección IP de ese rango, no voy a poder ir a ningún lado. Me voy a quedar localmente, ¿no? Muy bien. Y después nos quedan dos más. Son las direcciones IP que se reservaron al principio con la creación del protocolo. Una que se llama multicast, ¿sí? Que generalmente se utilizan cuando hay que comunicarse con un grupo de host de la red, ¿sí? En particular. Eh, Son direcciones IP que, como todas las anteriores, no podemos asignar nunca a ningún dispositivo, jamás. Empiezan con el 224, por eso nunca conocemos estos números, nunca las hemos visto. Empiezan con el 224 y llegan hasta el 239, 255, 255, 255. Muchísimas direcciones desperdiciadas ahí en el medio, ¿sí? Una cantidad enorme. Y quedó un último grupo que se reservó también cuando se creó este protocolo, que son las direcciones IP experimentales. También hay una cantidad interesante, que son todas las que empiezan con el número 240 y llegan hasta el final, hasta la última posible, que es el 255, 255, 255, 254. Y los fines que se les dieron, yo no sé si alguien sigue trabajando con eso, hoy en día me imagino que debe haber quedado obsoleto, eran fines de investigación y experimentación, supongo, mientras estaban desarrollando este protocolo. Y yo era chiquito y ustedes no habían ni nacido todavía. ¿Sí? La cuestión es que todas esas direcciones IP no se pueden utilizar. ¿Sí? Al problema de escasez de direcciones IP le agregamos esto también. Razón por la cual, como técnicos, nunca cuando configuremos a mano una dirección IP en un equipo, tenemos que meternos en alguno de esos grupos. Estaríamos haciendo mal las cosas. ¿Sí? Muy bien. Igual todo esto va a pasar a mejor vida porque va a llegar el protocolo IP versión 6. Es mucho más breve y fácil de explicar. Lástima que se puede jugar menos y son números inentendibles. Porque están en hexadecimal. Así que, pero eso quedará para otro tema. No se puede hacer muchas maldades en los exámenes con las direcciones IP versión 6, pero bueno, vamos a tener que acomodarnos a la realidad. Por lo menos la versión IP, la versión 4, ya está. Bien, no sé si hay alguna pregunta, pues si no hago un agregadito más a esto y ya lo tenemos. No, en mi caso no. No, profe. Bueno, hay algo que no mencioné, que se suele mencionar, porque por ahí si ya vieron las direcciones IP anteriormente, se menciona mucho. Algo que no mencioné, y una cosa que está buenísima para dar, para explicar, pero digamos ha quedado medio en desuso, son las clases de direcciones IP. Por ahí les debe haber pasado que alguna vez escucharon la clase A, la clase B, la clase C, que era muy frecuente. Cuando yo era más chiquito y tenía su edad, tenía mucha importancia ese tema. Lamentablemente, con el paso de los años,
se implementaron otras tecnologías que medio que los fue quedando en desuso. Después en algún momento por ahí hacemos algún refresco, algún repaso de eso. Pero bueno, ha quedado, estaba bueno, ¿no, Juan? Estaba bueno ese tema, el de las clases, ¿no? Sí, sí, Para era tomar, interesante. para tomar examen estaba buenísimo, porque voy a hacer las maldades más malditas habidas y por haber, pero bueno, hace rato que no se le presta mucha atención a las clases de direcciones IP. Bueno, los ámbitos locales sí, a veces se le presta, pero en el mundo de las direcciones IP públicas, las que estaban de color azules, ya casi no se le presta más importancia a eso, o sea, es un tema que quedó viejo, pero estaba bueno. Bueno, no sé si hay alguna consulta, algo, no sé, Juan, si me quedó algo ahí en el medio. No, no, de mi parte me parece que está bastante completo. Los que vienen de la clase anterior del laboratorio de hardware de redes estuvimos viendo algo relacionado con el comando ping, así que calculo que dudas, no sé si queda alguna. Está muy bien la participación hoy, entraron un montón. ¿Quién estuvo haciendo? Ahora confiésense, ¿quién estuvo haciendo ajuste de tuerca? Yo no llamé a nadie, no apuré prácticamente a nadie, mandé un mail cariñoso nada más, así que esto tiene que haber sido fruto de otro tipo de coacción. ¿Quién estuvo? ¿Preceptora? ¿Qué preceptor? ¿Quién estuvo? Sorprendentemente nadie, creo, ¿no? Ah, no, no, si vamos a mentir, cortar la grabación y nos vamos, que tengo que preparar la otra clase. Eso Bueno, perfecto, muy bien. Si no, vamos a creerle. Está bien. Bueno, aprovecho, eh, así después los podemos liberar, ¿no? Se han portado bien. Aprovecho para comentarles la importancia de tratar de hacer las actividades, ¿sí? Esto va dicho con la mejor intención posible. Lo repito lo que dijimos a principio de año, no somos profes muy complicados y obviamente les vamos a dar los tiempos necesarios para que ustedes puedan realizar las actividades, ¿sí? Pero así como les digo esto, digamos que está todo bien si hay algún atraso, no hay mayores problemas, también les digo que digamos, tratamos de pensar las actividades que no mandamos a hacer actividades que tienen que investigar en la web cosas que nadie entiende y después transcribirla en la carpeta o en un Word, 8 kilos de información que después nadie va a leer, ni ustedes ni nosotros. No hacemos ese tipo de actividades, hacemos actividades que son de breve resolución, o sea, se resuelven rapidísimo. El tema que hay que pensar, y básicamente, para resolverlas, ¿no? Y básicamente las hacemos así porque creemos que esa es la forma o el momento en que ustedes aprenden. ¿Sí? Está buenísimo que nosotros, digamos, charlemos, contemos y qué sé yo, pero uno termina de aprender cuando hace la actividad, la corrección y dice, claro, esto no es así. O en ese momento termina de aprender. Y creemos que es muy importante, mientras dure esta pandemia eterna, que ustedes traten de aprovechar el tiempo. Vieron que se habla mucho en los medios y demás, que no están aprendiendo nada los chicos, que quiero dar las clases presenciales. Yo estoy muy en desacuerdo con eso porque considero que si estamos gastando una hora de tiempo por semana acá, es porque las intenciones de aprender están. Confío mucho en, sobre todo en los chicos de la técnica, ¿sí? Vamos a hablar de esta escuela. Así que es importante hacer la actividad por eso, no por el aprobado o el desaprobado, porque no somos profesores que vayamos a andar contando cuántos puntos bien, cuántos puntos mal y ver si aprueban o no aprueban. La verdad que no hacemos eso, somos más bien flexibles y tenemos buena predisposición. Pero sí creemos que es importante que gasten esos minutos en pensar, sobre todo, no en hacerlo, porque repito, hacerlo se hace rápido, gasten esos minutos en pensar y intenten hacer la actividad. Obviamente para que el aprendizaje sea bueno, no hay que atrasarse mucho, porque yo estoy seguro que algunos que ahora quieren empezar a hacer la actividad medio que están como que se desconectaron, tienen que mirar la clase de hace un mes atrás y mirar solo una clase en la que estoy hablando yo, está hablando el profe, o está hablando el otro profe durante 40 minutos, más aburrido imposible. Entonces es bueno lo de intentar participar en el Meet y si no se puede, rápido tratar de resolver la actividad por el bien de ustedes sobre todo, ¿no? Como dije recién, yo creo que se puede aprender frente a estas limitaciones, se puede aprender igual. Digamos, ya hacer el esfuerzo vale la pena. Muy bien, me salió la maestrita de cuarto grado, pero
Ya está. No, Una charla motivadora, profe. no es motivadora, no es motivadora, creo que es sincera, el profe piensa igual, lo hablamos con los profes acá, sí, estamos, creo que, digamos, creo que es valioso. Ustedes además son chicos grandes, también es más difícil hacérselo entender a los chiquitos de primero, segundo, tercero. Ustedes están en sexto, el año que viene se van a recibir de técnicos. Hay una inversión muy grande hecha en... Sus familias han invertido un montón de tiempo y dinero para que puedan llegar acá. ¿Sí? La escuela técnica es más cara que la escuela común y corriente. ¿Sí? Ya lo sabemos, se lo deben haber contado 25.000 profesores, entonces está bueno tratar de aprovecharlo. Las limitaciones son estas. ¿Sí? La verdad, estaría buenísimo poder estar en la escuela y ojalá en algún momento podamos volver. Pero por lo pronto esta es la situación que tenemos y bueno, la idea es no quejarse mucho y tratar de que sea productivo. Muy bien. ¿Suficiente tortura, Juan? ¿Qué decís vos? ¿Ya está? Yo creo que estuvo bastante bien por hoy, sí, Bueno, sí. perfecto. Voy a sacar esto, porque si no los veo chiquititos. ¿Listo? Bueno, cualquier duda se comunican. ¿Sí? Se comunican, nos escriben por el Classroom y demás. Los dos alumnos míos que estoy viendo, que son nuevos y que acá en el Meet, y que me deben las actividades, pueden mandarme un mensaje y recibirán la mano correspondiente. No voy a dar los nombres ni las iniciales, porque se está grabando, pero ellos saben quiénes son. Muy bien. Nos vamos entonces, ¿les parece? Perfecto, Nos muchas vemos. gracias. Muy Nos vemos bien. el viene a las Buen 2. fin de semana, chicos. Cuídense, que descansen. Chao, chao. Dale, profe, que tenga buen Chao, fin de profe. semana. Hasta Chao, luego. profe. Chau. Hasta luego.